comentarles que dentro del campo de la neurociencia, una de las líneas de desarrollo actual que tiene relación directa con la psicología, con la educación, va casualmente para la línea neuroeducativa. Desde el Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano en Cerebro, desarrollamos esta área ya de hace algunos años y bueno, la directora de esta área es Ana Lucía Campos, que en este momento está fuera del país, y dejó un pequeño video de saludos, ya que con mucha tristeza no está en este momento. Son las líneas que vamos a desarrollar en este momento y quisiera unos minutos nada más. Muy buenas tardes y un abrazo especial a todos ustedes, miembros de la red de los proyectos de la Editorial Salesiana. Es una pena tremenda no poder estar con ustedes en la tarde de hoy. Como saben casi todos, soy la directora del proyecto Neuroeducación en Latinoamérica y que lamentablemente me hace coincidir algunas fechas en que me gustaría estar en un lugar y lamentablemente no puedo estar. Como en este caso, me encantaría estar con ustedes en la tarde de hoy ahí en Perú, y me encuentro en Chile trabajando en este proyecto y compartiendo, así como van a escuchar hoy día del doctor Luis Aguilar, los conocimientos que traen las neurociencias a los educadores que van a permitir que la educación pueda entrar a un proceso de innovación en función a las bases neurocientíficas del aprendizaje. El día de hoy, el tema que vamos a compartir con ustedes, el doctor Luis Aguilar, neurocientífico, director científico de nuestro Centro Iberoamericano de Neurociencias, Educación y Desarrollo Humano, Cerebrum, es acerca de una de las funciones que los educadores más trabajan, más exigen, más desarrollan durante los 10 meses de clases durante el año escolar, que es una función cerebral que muy bien conocen ustedes, llamada aprendizaje. Como saben ustedes, las neurociencias, como ciencias que estudian al cerebro, al sistema nervioso y el comportamiento del ser humano en función o en relación a este sistema nervioso central, vienen dando a entender diferentes funciones del cerebro, como aprendizaje, como la memoria, como funciones ejecutivas, muchas de ellas que tienen vínculo directo con la práctica pedagógica. Entonces, el tema de hoy día que vamos a considerar es exactamente la relación que hay entre esas bases neurocientíficas y el aprendizaje durante el desarrollo humano y en dos etapas muy importantes del ciclo vital, que es la etapa en que la mayoría de ustedes está trabajando, que es la primera infancia y la adolescencia. Pero en primer lugar, para hablar de las bases neurocientíficas que sustentan el aprendizaje en la infancia y la adolescencia, tenemos que entender el concepto de aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de neurociencias aplicadas a la educación, estamos hablando de unir diferentes elementos, pero con la participación de tres grandes ciencias, que es la neurociencia, la psicología y la educación, para hacer con que los conocimientos que tengan los maestros acerca del aprendizaje sea complementado y sea sustentado con una base neurocientífica que se viene entendiendo dentro de los laboratorios de neurociencias. Entonces, en esas tres grandes ciencias, la psicología, la educación y la neurociencia, existe ya un concepto acerca del aprendizaje, ¿no? Y durante varios años los educadores han matizado el concepto de aprendizaje o lo que piensan acerca del aprendizaje en función a las corrientes pedagógicas que iban pasando por los centros educativos. Ya tuvimos la corriente del conductismo, donde el aprendizaje era un aprendizaje mucho más receptivo, mucho más pasivo, donde el educador era el que tenía la función básica de difundir sus conocimientos
y luego fuimos avanzando en esta concepción del aprendizaje, entramos ya en una corriente pedagógica más constructiva, donde el alumno, el estudiante, era mucho más partícipe de este proceso, donde hemos escuchado hablar durante muchos años las típicas frases que eran protagonistas de su desarrollo, protagonistas de su aprendizaje, donde construían sus propios conocimientos. Entonces el educador ya cambia un poco tanto su concepción con relación al aprendizaje, cuanto también sus actividades y sus funciones en el día a día en el aula, y ya deja de ser este instructor y pasa a ser un mediador de todos esos procesos de aprendizaje, permitiendo que el niño, que los adolescentes puedan estar vinculados a esta propuesta, a esas estrategias de aprendizaje que él llevaba o lleva día a día al aula. Hemos avanzado mucho. Del constructivismo salimos ya a una etapa socioconstructivista, sociocognitiva, y durante todos estos últimos años, esas diferentes corrientes que vienen pasando por el mundo pedagógico, vienen entonces matizando y diferenciando un poco el concepto de aprendizaje. Actualmente no estamos hablando de una nueva corriente, sino que estamos hablando de sumar al ámbito pedagógico, sumar a la educación, los aportes de dos ciencias, una de ellas que ya viene aportando mucho, que es la psicología, y ahora estamos hablando de la neurociencia, que viene aportando bastante al campo educativo, para que se puedan construir nuevos conceptos con relación principalmente al aprendizaje. Y eso es muy importante porque día tras día lo que hace un educador al entrar al aula a través de sus propuestas o de sus estrategias de aprendizaje es motivar, es desarrollar, es esperar que los niños aprendan, y cómo hacer con que ese aprendizaje sea realmente significativo, como todos vienen diciendo, hay que hacer estrategias para que se dé un aprendizaje significativo. Si no conocemos las bases neurales, ¿no? Los mecanismos neurales que subyacen al aprendizaje y a sus conexos. Entonces ese aporte de las neurociencias nos va a traer eso, no va a traer una nueva corriente al ámbito pedagógico, sino que va a traer sustento científico, conocimiento científico a los educadores para que ellos puedan proponer nuevas estrategias de aprendizaje, considerando los mecanismos neurales que subyacen a esta. Gracias y disculpen otra vez más mi ausencia en este evento, y queda la promesa de reunirme con ustedes muy pronto para poder compartir y aprender de ustedes un poco más acerca de la educación que puede provocar el desarrollo de un ser humano. Muchas gracias. Bien, luego de escuchar a Ana Lucía, donde realmente es una persona también comprometida dentro de este campo neuroeducativo, pues realmente es un gusto compartir con todos ustedes esta tarde. Vamos a hablar un poco de lo que conocemos a nivel científico sobre los procesos que subyacen dentro de los niños, los adolescentes. Yo creo que dentro de las personas en general, pues hay una serie de mecanismos cerebrales que son importantes de tomarlos en cuenta, porque al final somos los educadores quienes estamos comprometidos con el mejor y buen desarrollo de este aspecto llamado cerebro. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en un proyecto de neuroeducación para América Latina hace algunos años, por invitación de Cerebro, de Ana Lucía, comenzamos a ver también qué había dentro de la política extranjera de grupo de países que están comprometidos también con el área educativa. La suerte nuestra es que existe sí un compromiso internacional con miras hacia el 2015. Y si ustedes están viendo pues los diversos objetivos que hay que poder ir cumpliendo año a año, y lo interesante es el punto 6 de todo esto, donde mejorar la calidad de la educación es realmente uno de los ápices de este campo. Cuando hablamos nosotros de mejorar de la calidad de educación, pues ahí que estamos hablando definitivamente del educador, razón por la cual
voy a partir de este momento, comentaros algunas definiciones importantes de qué es la neurociencia, porque mucha gente me ha comentado que tiene hasta miedo porque es simplemente algo inentendible. Cuando nosotros hablamos de sistema nervioso, estamos hablando de un tipo de tejido que hay en el cuerpo humano. Está el cerebro, está la médula espinal y todo ello. Tiene una serie de características. Y nosotros podemos estudiar este sistema nervioso desde un punto de vista interdisciplinario, quiere decir desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos a ver que existen personas que estudian este cerebro, este sistema nervioso, que pueden ser, pues, no solamente médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser biólogos, pueden ser modeladores, matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera. Y casualmente las neurociencias es eso, es la ciencia que estudia el sistema nervioso desde un punto de vista interdisciplinario. Lo interesante es que cómo podíamos nosotros comenzar a entender al sistema nervioso, y se hace de una manera bastante sencilla. Es que la manifestación externa del sistema nervioso es el comportamiento. Entonces, ya tenemos dos de los ápices importantes de la neurociencia. Primero, que es una ciencia interdisciplinaria, y segundo, que podemos nosotros trabajar modulando, viendo, estudiando el comportamiento humano. Obviamente, acá está implicado una serie de ciencias básicas también. Trabajamos nosotros desde los laboratorios de investigación, utilizando una serie de modelos de animales previos. Luego hacemos modelamientos y luego pasamos a una fase final a el entendimiento del cerebro humano. No se debe hacer algo que sí he escuchado muchas veces, que lo que se vaya a encontrar en un experimento animal deba extrapolarse al comportamiento humano. Y eso es un error muy común de muchos investigadores, los cuales felizmente tenemos que poner un alto por este momento. Al ser interdisciplinaria la neurociencia, obviamente los educadores tienen una intervención importantísima dentro de ellos. Lo que pasa es que habría que a los educadores darle los complementos básicos de las definiciones del sistema nervioso, algo que se hace muy poco dentro de las carreras de educación en nuestro país, o casi nada. Por suerte, en los últimos 6 años, una serie de facultades de educación de algunas universidades, principalmente privadas, dentro de la estructura curricular del educador, del estudiante de educación, está siendo felizmente ya revisada por la aplicación de algunos cursos como neurofisiología, neurociencias o introducción a las neurociencias, que básicamente nos dan algunos aspectos como los que vamos a revisar esta tarde, del entendimiento del cerebro, del comportamiento y por ende del aprendizaje, memoria, entre otras.